es que tiene una conexión con la vida muy diferente. Y en ahora que hemos querido conectarte a través de nuestros especialistas y los testimonios y demás, precisamente con esto, con una vivencia muy real de tu historia, con un objetivo, abrazándola en todos sus momentos, sintiéndonos plenos, pero también necesitados de ayuda o dadores de ayuda. Así que hoy no se pueden perder nuestro programa. Bueno, y para que podamos empezar justamente en positivo, conectando y generando de esa manera, vamos a revisar qué fue lo que hicimos a nivel de solicitud el día de hoy. Hoy estuvimos en redes compartiendo con él, contanos la experiencia más linda de tu vida. Y ha sido impresionante la cantidad de mensajes y todos positivos, llenos de luz, llenos de amor. Y es que precisamente eso es lo que nos conecta con la vida. Eso es lo que nos hace recordar que vamos a vivir y no a sobrevivir cada día. Marce, bienvenida. Muchísimas gracias por decir que sí y por regalarnos este honor. Pero por supuesto, cómo no, yo soy la privilegiada de poder estar en un programa como este. Créanme, de verdad que lo he visto, lo vi con colegas mías que también estuvieron por acá y estoy súper agradecida cuando Rafa me hace la invitación junto con vos. No lo dudé, pero ni un segundo en decir que sí. Y fue real, entró el mensaje y de una. No había terminado de aparecer el doble check y Marce dijo, claro. Ahora, Marce, vos sos conocida como una mujer de muchos rostros, ¿verdad? De tablas de teatro, de cámaras, de baile, de cine y demás. Pero hay una parte muy tuya, ¿verdad? Que es Marcela Ugalde, la que se viste de Marcela, no la que se viste de personajes. ¿Cómo empieza la vida de Marcela Ugalde? ¿Cómo se empieza a formar y se convierte en la mujer que hoy es? Bueno, mira, yo soy turrialbeña. Yo nací en Turrialba. Y recuerdo que desde que tengo pues uso de la razón tenía muy claro lo que quería hacer, ¿verdad? Y yo quería ser actriz, en eso siempre fui muy cabezona, ¿verdad? Y yo decía, quiero ser actriz. De chiquitita, Marce. Chiquitita. Digamos, hay cosas claramente que no recuerdo, pero me cuenta mami, ¿verdad? De que yo, por ejemplo, ella batallaba porque yo todo el día estaba sacando vestuarios. Todo el día estaba sacando ropa, me estaba poniendo cosas y entonces ella guardaba y yo volví a sacar. Y ya cuando yo recuerdo es que ya nos venimos para San José. Yo estaba en Turrialba, de Turrialba paso para Guapiles, de Guapiles ya nos venimos a San José. Y entonces, qué sé yo, unos 10 añitos por ahí, lo tuve muy claro siempre. Y entonces mis juegos siempre fueron esos. Vieras que yo fui desde chiquitita en ese sentido muy leal a mí y a lo que yo quería hacer. Y es que yo siempre he dicho que el que nace artista, no hay manera de que le cortes las alas. Y por eso es que los artistas pasamos por tanto y seguimos en las tablas, ¿verdad? Y seguimos en una carrera que es claramente tan difícil en este país, ¿verdad? Entonces... Pero yo creo que precisamente eso es lo que lo hace maravilloso. Saber que tal vez hay mucho en contra, pero los sueños son gigantes. Y la pasión. Es decir, vamos a ver, ¿y por qué yo digo esto? Porque es una cosa que uno escucha mucho, ¿verdad? La gente te dice mucho, ay, es que a mí me encanta, es que yo quiero ser actriz, es que... ¿verdad? Y no, realmente ser actor y ser actriz es bien, es una cuestión que yo siento que a los otros lo que nos mantiene es la pasión, es ese ángel, es esa cosa que nos alimenta y con la que nace el artista, porque el artista se prepara, ¿verdad? Pero el artista nace. No solamente se hace. Sí, aprende técnicas. Sí, pero tenés que tener esa pasión, ese amor. Y ese amor y esa pasión que yo descubro desde que estaba chiquitita. Porque, por ejemplo, mis juegos eran claros. Es decir, yo jugaba de novelas, yo jugaba de programas de televisión, yo me cambiaba todo el día, yo me ponía un vestuario, me ponía otro, hacía lo que llamábamos en el teatro la transformación del objeto, es decir, yo agarraba un limón mandarina, porque había un palo en mi casa de limones, y con un palo enterraba el limón y hacía un micrófono. O sea, todo lo mío estaba muy ligado a la comunicación, ¿verdad? Pero estaba muy enfocada en el teatro. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vi a Lucho Barahona, y yo decía, ¿cómo le hablo? Porque además en Canal 2 daban un programa que se llamaba La Lucha de Lucho, ¿verdad? Y entonces donde salían todos aquellos actores, mi querida primerísima actriz Ana Poltronieri, y entonces yo decía, eso es lo que yo quiero hacer, pero es que de verdad, una pasión por eso. ¿A qué edad, para este momento, qué edad tenés? Mira, yo podía estar en la escuela.
estar en la escuela. Y entonces ve lo que son las cosas. Cuando yo entro a la escuela, me iba pésimo. Porque yo vengo de Guapiles y entro a una escuela de monjas y era una cosa, ¿verdad? Y entonces fíjate que no me iba bien, me iba mal. Y entonces resulta que me devuelven un año para hacerme un favor. Y dijeron, no, a esta chiquita hay que devolverle un año porque la van a reventar en el colegio. Y de verdad. Y fíjate que me tocó el privilegio de mi maestra, que todavía la recuerdo, Rosita de Almengor. Ve que me acuerdo del nombre. Esa maestra me marcó, porque además tenía una pedagogía y una manera de enseñar tan bonita a través del teatro. A ella le encantaba hacer obras de teatro, entonces claro, me dio por donde era. Y entonces yo encontré una motivación con esta maestra tan importante, ¿verdad? Que entonces mis calificaciones se dispararon, iba súper bien en la escuela, era completamente feliz y cada cosa que pasaba iba marcándome más que yo quería ser actriz. Yo iba, por ejemplo, al teatro a ver una obra, al Antiguo Ángel, que ya no existe, y entonces yo veía, por ejemplo, El Chispero con Ana Poltronieri y yo desde las butacas me aprendía los textos. Yo estaba... Y yo actuaba los textos en las butacas. Yo lo tuve tan claro siempre. Y yo decía, yo no puedo hacer otra cosa que no sea ser actriz. Y entonces de repente, mi papá, no, esa carrera no, porque mire, porque tú. Y yo, papi, pero entonces, y a mis hermanas clases de órgano, yo no quiero. ¿Pero por qué no? Porque es que a mí no me gusta, ¿verdad? Ha sido muy, ¿verdad? En lo que a mí me gusta hacer y eso es lo que yo hago. Y así que claro, pero una pequeñita diciéndole que no a papá. Y entonces ya cuando estoy saliendo del colegio me dice papi, ok, ¿qué vas a estudiar? Y yo decía, ¿cómo hago para llevarme yo a este señor engañado? Y yo le decía, papi, hagamos una cosa. Como yo no iba a entrar a la UCR, sino que iba a entrar a una universidad privada, entonces le dije, vea, las universidades privadas son muy caras, papi. ¿Por qué no me das el placer? Le digo, yo ya que no has gastado en mí, ni en órgano, ni en clases de cerámica, porque te dije que no, todas mis hermanas lo hacían, yo no. A mí eso no me gusta. Y entonces me dice, bueno, está bien, que está más necia. Y me dice, está bien. Resulta que hablo a la escuela del Teatro del Ángel de Lucho Barahona, de ese señor que además era mi ídolo. Y resulta que estaba abriendo su último grupo. Y después de ese grupo cerraba y yo entré. Y entonces, claro, ¿vos misma llamaste? ¿Vos misma hiciste todo? Todo. Lo hice yo todo y yo me iba a mis clases y yo recuerdo... ¿Y la llevabas en paralelo a la U? No, señor. ¿Dedicada a eso? No, yo le dije, mientras yo pienso, papi, ¿qué otra carrera voy a estudiar? Porque esto claramente es una profesión. Sí. ¿Qué otra carrera voy a estudiar? Entonces, papi, ¿por qué no me dejas hacer ese taller? Complaceme, nada te cuesta. Y me dejó. Cuando yo entré al teatro, el olor de ese teatro, las butacas, la escena, yo soy del teatro, yo soy una mujer de teatro. Y yo recuerdo el olor de las butacas, del camerino, y lo saboreaba y yo decía, no lo puedo creer. Y recuerdo que en una clase éramos 20 y nos graduamos 9, porque el arte es así. ¿Y cuánto duraba el curso? Mira, no recuerdo cuánto duraba, pero rapidito, fue una propia zaranda, solito se convierte en un coladero, porque mucha gente piensa que ir a actuar es ir a vestirse y hacer, no, ¿verdad? El teatro es muy serio, el teatro es una profesión. Y entonces resulta que yo me acuerdo que yo un día me paré en la clase y le dije a Lucho Barahona y a Jorge Arroyo, ¿verdad? Les dije, es que yo no me quiero quedar aquí, es decir, yo quiero continuar. Es decir, para mí esto no es un tallercito, no, es que yo quiero ser actriz. ¿Qué tengo que hacer? Y me dice Lucho, bueno, después hablamos, estoy un día comiéndome unos platanitos en un recreo, ¿verdad? Y Lucho me dice que quería hablar conmigo, yo le dije sí. Y entonces me dice, voy a estrenar el Teatro Lucho Barahona, este teatro enorme. Me dice, lo voy a estrenar y fíjate que quiero que estés en el elenco. Bueno. Porque vos tenés... Y ahí tenías 18 años. Sí, no me acuerdo. Junten a Marcela. No me acuerdo, pero a mí el cuerpo me empezó a brincar y yo decía, se me hizo. Y me dijo, yo quiero que vos estés en el elenco porque vos tenés mucho potencial y mucha madera para actriz, Marcela. Entonces quiero que estés conmigo. Cuando yo entré a Lucho Barahona y empecé a ver actores
del calibre de Mariano González, Roxana Campos, Salvador Solís, Lucho Barahona, Jorge Arroyo dirigiendo, Lucho Barahona actuaba. En aquel escenario inmenso yo decía, por Dios, la sangre de Cristo se me hizo. Yo dije, se me hizo. No lo podía creer. Empecé como tiene uno que empezar, con un personaje muy pequeñito, porque así tenemos que empezar, ¿verdad? Ahora se cometen errores de que cogen gente muy nueva con personajes que no van a lograr sostener. ¿Verdad? Y empecé con un personaje muy pequeño, que con palabras yo no puedo expresar lo feliz que yo fui cuando además tuve que actuar al lado de las grandes del teatro, como fue la señora Ana Poltronieri, que además, cuando ella iba a la pensión a grabar, que hacía la tía Telgive, y yo me le pegaba. Yo me le pegaba a oír historias, ¿verdad? Y ella me contaba las historias de la antigua Compañía Nacional de Teatro, de todos los montajes que ella hizo, de todo lo que les pasaba. Era tan divertida sentarse a hablar con Anita Poltronieri. Y así también cuando hice mi primera obra me le pegué mucho a Roxana Campos para aprender de ella. La sed del teatro y del arte y de la actuación desde siempre. Y peleé por ella. Y aquí sigo. 27 años después no he parado. Y cuando decís peleé, Marce, frustración, dolor en todo este proceso, sobre todo en el inicio porque no me dejaban, ¿verdad? Y no me dejaban y me decían, no, Marcela, no. Y yo decía, sí, no, Marce, sí. Y cuando y fui a hacer el tallercito, Lucho te pone en las tablas, ¿qué dijeron tus papás? Mi mamá fue al estreno, es que mi papá vive en Guapiles, entonces realmente mi papá en ese sentido... Tengo que decirlo, no. O sea, él sigue muchísimo mi carrera, tiene todos mis recortes del periódico, porque antes se anunciaban las obras muchísimo en ¿cómo se llama? En el periódico, ahora ya todo es más por Facebook, ¿verdad? Entonces tiene todas mis cositas. Pero la que sí fue al estreno, y me contó un amigo mío que fue con mami, fue que cuando mami me vio salir a escena, ella llegó y dijo, condenada chiquilla. Hizo lo que quería. Esa fue la expresión de mi mamá y me acuerdo como si fuera ayer, porque son frases que yo guardo como en mi libro de la vida, ¿verdad? Y entonces fui muy leal a mí y ahí es ahí donde yo apelo tanto al que nace artista, hay que apoyarlo, no se le puede cortar las alas. Eso y la lealtad hacia uno mismo. Absolutamente. Eso que estás planteando, a ver, ¿qué voz sigo? La de la abuela, la de la tía, la de la moda, la carrera, o seamos realistas, cuando alguien habla de arte, por ejemplo, de actuar, de esculpir, de pintar, de escribir, ¿qué te dicen? De eso no se vive, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno vive su pasión, aprende a vivir de eso. Aprendes a vivir de eso y aprendes a soportarlo, a soportar y a mantenerte. ¿Verdad? Porque ahora hay una frase muy de moda que sale, reinventate. Reinvéntese. Y yo digo, Dios mío, no lo logré a los 18 años, ahora a los casi 50. ¿Cómo hago yo para matar este amor y esta pasión que es lo que me tiene aquí? ¿Cómo hago yo para matar lo que ha hecho que yo me mantenga en pie en una carrera tan difícil? Es el amor que yo siento por mi profesión. Es cada vez que yo entro a un camerino, cada vez que a mí me dicen, Marcela, haga un personaje, porque una de las cosas que más disfruto es caracterizar, ¿verdad? Por ejemplo, hay una obra y yo llego de una con el director y le hago una propuesta y le digo, yo le propongo esto, con Suegras Bárbaras, por ejemplo, que es la obra en la que ahorita estoy participando, que bueno, estamos detenidos. Mi fascinación fue caracterizar y yo dije que esa señora se va a salir absolutamente de Marcela y el público se va a ir con ella y lo voy a engañar y no van a saber que soy yo, porque al final de cuentas esa es la función de un actor, vivir un montón de vidas que no son las tuyas. Entonces, ¿por qué Marcela sigue? Porque yo no puedo hacer otra cosa y porque fui leal a mí. Probablemente ha sido en lo que he sido más leal a mí misma, porque he tenido que guerrear muchísimas batallas. Y pensar en un proyecto es difícil, cada uno tiene lo suyo. La Parmenio, la patada. La patada. ¿Qué significó? ¿Qué nos puedes contar? Imagínate, la patada fue para mí toda una experiencia. Yo no había hecho radio y además, ¿verdad? No hago radio y me toca hacer radio con el señor Parmenio Medina. Entonces, estabas en las grandes ligas. Estaba en las grandes ligas, ¿verdad? Y yo decía, bien, es que esto era lo que yo tenía. Es que yo nací con este don, porque yo creo que todos nacemos con un don. Punto. Pero el médico que opera tiene un don.
El actor que se para en un escenario frente a 600 personas tiene un don. ¿Cuánta gente no queda paralizada así porque cada uno nació para algo? Y yo fui leal para lo que yo nací y yo no pude haber sido, y sí, he renegado. Y sí, he llorado. Y sí, me he peleado. Y me he enojado mucho. ¿Por qué? Lo estamos viviendo ahora. Detenidos, sin ayuda de un ministerio, una profesión absolutamente subvalorada. Yo le pregunto a la gente, ¿qué harían sin escuchar una buena ópera? ¿Qué harían sin ir a ver una buena obra de teatro? Porque, perdón, el teatro es terapéutico. Claro. O sea, vos vas y escuchas música, la música es arte, escuchas una buena pintura, ves una buena pintura, el teatro es terapia, el teatro es que, mire, cada persona que va al teatro y se sienta a disfrutar de lo que los actores le estamos dando, por Dios, el valor que eso tiene. Yo he recibido testimonios de personas que vienen y me dicen, por ejemplo, Marcela, estaba en una depresión y cada vez que me sentía mal yo iba a ver Suegras Bárbaras. Y es cierto. Y no en esta temporada solamente, en la temporada anterior que se hizo hace 16 años atrás. Yo tengo un espectáculo que se llama Del amor y otras demencias, que es divertidísimo porque habla de las parejas, las relaciones, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que hacemos las mujeres cuando vamos a salir con ellos. Que te lo han contado todo, te lo han contado todo. Y entonces es un vacilón, porque además yo estoy haciendo la obra y vos ves a la gente que... Ay, la estoy tocando, perdón, es que a mí se me olvida. Y entonces, ¿verdad? Y se hacen así, entonces, porque habla de cómo somos las mujeres y cómo son los hombres, de la infidelidad. Tienes que verlo, tienen que verlo, ¿verdad? Pero ahí no hay cuarta pared, es decir, yo puedo ver al público, porque es un show, no es una obra de teatro. Entonces, ven las reacciones de la gente. Y a mí una vez me escribió, vean lo que les voy a decir, y por mi hijo que es cierto. Ella me dijo, yo te fui a ver en Del amor y otras demencias, se llama, ¿verdad? Y me dice, Marcela, yo estuve en una depresión muy grande. Y yo había pensado inclusive ese mismo día en el suicidio. Y yo así, ¿verdad? En la mensajería, y me dice, y yo le estoy escribiendo para darle las gracias. Porque gracias a eso que usted a mí me dio, yo eché para atrás. Y empezó un nuevo proceso. ¿Usted me entiende? Y eso no, ok, bueno, yo digo, eso es un instrumento, yo soy un instrumento, ¿verdad? Yo no me doy el crédito es de Dios. Marce, pero qué bonito y qué bonito tenerte como última invitada del proyecto. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Porque eso que nos estás diciendo, todos tenemos un don. Todos tenemos pasión. Sí. Todos tenemos que sernos leales a lo que queremos. Totalmente. ¿Verdad? Aunque nos llamen locos. O sea, esta capacidad de decir, o sea, sí, podemos reinventarnos en expresiones, pero no en nuestra esencia. Exacto. A mí me dicen, pero es que ¿por qué usted no va y hace y todo? Yo dije, bueno, ahí sí, yo tengo que ir a hacer otra cosa, claramente la voy a hacer por mi hijo. Pero créanme que cuando las puertas del teatro se vuelvan a abrir, Dios primero, ahí voy a estar yo besando el escenario como lo beso cada noche que voy a dar una función. Porque yo tengo un ritual, yo entro al teatro y entro, porque a veces el técnico pone música, entonces yo entro bailando, ¿verdad? Porque a veces uno no está en su mejor ánimo, no, y tenemos que pararnos en un escenario y olvidarnos, ¿verdad?, de los problemas que estamos pasando, porque tenemos que entregarnos además a ese público que pagó para ver un espectáculo. Y tenemos que dejar eso... Esa humanidad. Uy, qué complicado, y es complicado, dejémonos de vainas. Es complicado. Porque mentira, a mí me pasó una vez estando en Suegras Bárbaras que pasé por una situación personal muy dura, y a mí los compañeros, yo entraba de Elvira a escena y yo lloraba. Y yo deseaba que viniera el intermedio porque me sentía pésima y tenía que volver a salir y volver a hacer Elvira y todo para el disfrute del público. Entonces no es mentira que uno se quita un zipper y deja a Marcela. No. Vamos juntas. Es cierto, en el escenario soy otro personaje, pero las emociones no se sacan. ¿Cómo haces para sacarte las emociones? Totalmente. ¿Te imaginas qué divino sería?
Sí, no sufriríamos. No, Estamos sufriendo no por amor podemos con un hombre y usted desconectarnos. haga la emoción, la agarra, la patea, la escupe y se va y viene el otro. No es una realidad. Hay una novela de Humberto Eco precisamente que habla de esto, de un mundo sin emociones. Tampoco funcionaría. Seríamos Sí, muy ¿cómo? robóticos, ¿Vos o sea, te eso no imaginas? funciona. Como CD, No que saqué funcionaría. y metas uno limpio. Marce, Totalmente, Marce. tu total. momento más mágico o los momentos más mágicos en tu vida como actriz. Cuando gané, es que Bueno, hay que decir que sos galardonada a nivel nacional, ¿verdad? sí. Tenías un montón de medallitas y hay que reconocerlo. Sí, tengo 2 premios nacionales de teatro como mejor actriz. Que son momentos y son obras que yo valoro demasiado. Lo que pasa es que yo no quiero desacreditar a ninguna porque todas han significado algo muy importante para mí. Desde la primera que fui, mi primer personaje que se llamaba Rosita, en Añejo Bordel, que era la adaptación de un libro que se llamaba, de José Donoso, que se llamaba Un lugar sin límites, hasta Suegras Bárbaras, que es el personaje que estoy haciendo ahora, hasta Los Toros, que estuve en varios canales de televisión, todo ha hecho mi carrera. Mágico todo. Ahora, claramente, cuando yo me vi en el escenario del Teatro Nacional, recogiendo un premio como mejor actriz, y después vengo en el 2001 y en el 2003 me lo vuelvo a ganar, ¿verdad? Como decía Walter Rizzo, humildad es saberse reconocer Totalmente. lo que has hecho bien. Y es que justamente es como lo decís, ese don que todos tenemos, pero lo reconoces en vos. Y ahora estabas mencionando algo muy bonito fuera de las cámaras, Marce, y es, yo me doy al público, pero Total. sentir ese público también es lo que te conecta de la forma tan impresionante que te conecta con la vida. Total. Y por eso el sufrimiento probablemente que se vive en este momento, aparte de toda la situación, Sí. por supuesto. Sí. Y demás, pero es esa parte emocional. Tocaste un punto muy importante y medular, ¿verdad? Y es que además los artistas no solamente vivimos claramente de la parte económica, porque es duro, ¿verdad? A veces los artistas tenemos que hacer muchas cosas, ¿verdad? Hubo un momento en mi vida que fue un momento muy privilegiado para mí porque yo estaba en todos los medios. O sea, yo hacía radio, La Patada, hacía La Pensión en Canal 7, hacía teatro, ¿verdad? Entonces estaba y hacía locuciones comerciales, ¿verdad? Pues entonces, ok. Pero este es un momento muy difícil, ¿por qué? Porque el teatro, o el actuar sobre todo en teatro, porque tenés al público en vivo, es verdad, es un canal como de doble vía. Vos le das toda tu energía al público, pero también la recibís. Así es. Y a veces te pasa que uno viene en tras escena y dice que es vea que está muy duro el público hoy, hijo de puña, porque vos ves que están metidos. Pero no dicen nada. Ni aplauden, pero son ni súper sonríen, duros, ni son nada. súper inexpresivos, ¿verdad? Y uno dice, ¿verdad? Y entonces hay que ir a un ritmo para que el público no se te caiga. Es que todo eso tiene el teatro, ¿verdad? Si usted empieza a relentar, ¡fum!, se te viene el público. Tampoco podés correr porque no puedes pasarle por encima. Sí, tenés que a los sostenerlo textos. toda la Tenés que obra. tenés que sostener, ¿me entendés? A mí me han pasado cosas una vez, fíjate que me invitan para los 100 años de la Liga Deportiva Alajuelense en el Hotel Herradura, en el Centro de Convenciones, porque hay espectáculos para diferentes cosas, ¿verdad? Y entonces me fue una vez para una empresa privada que tuve un espectáculo que eran 600 personas yo sola, con mi técnico. Y yo decía, Señor, o sea, yo me tengo que enfrentar a 600 personas yo solita y sostener este público. Y yo decía, pero yo voy con usted, yo no voy sola. Usted me puso a mí aquí, vea conmigo y ayúdeme. Fue un éxito. Pero, por ejemplo, una vez me encontré con la gente, ¿verdad? De este evento, oíme, y era todo, hasta eso es importante, todo el centro del escenario, o sea, el piso vacío, ¿verdad? Porque pusieron Alfombra. alfombra para que la gente bailara después, ¿verdad? El chingui chingui después del show. Y entonces yo tenía, como decirte, 250 personas aquí y otras 250 personas allá, y yo en medio. Y entonces yo tenía que actuar para acá y entonces es empezar a resolver en ese momento cómo haces, ¿verdad? Pero de ahí, esto es lo mío, ¿verdad? Y salí agotada y yo decía, ¿qué es esto, por Dios? Pero es lo que te digo, se nace. Se nace, se trae, se viene, se disfruta, se huele. Yo tengo ese ritual que les decía, yo antes de subirme a un escenario, vengo, le doy un beso, me persino, ofrezco la obra a Dios, ¿verdad?
y vamos para adelante. El teatro, todos mis momentos mágicos, he llorado mucho. ¿Y el de mayor frustración, Marce? Esto que estamos viviendo. ¿Qué me frustra? La ignorancia de mucha gente. ¿Qué me frustra? El que la gente no tenga claro la importancia de ser artista. El valor. ¿Sabes? Me frustra, me enoja. En esta connotación, supuesto, totalmente. hemos hablado del sector turismo, ¿verdad? Hemos hablado de la industria, ¿verdad? A muchos niveles, viajes y demás. Pero la industria del entretenimiento, más allá de ser un negocio, como decís vos, claro que es profundamente terapéutico. Total. Todos nosotros vamos a ver algo simplemente por algo. Por procurarnos momentos felices, Sí. procurarnos momentos de aprendizaje, de apreciación y de conexión. Y sí, creo que debería haber más apoyo a la industria del entretenimiento y por supuesto, ¿verdad?, al teatro. Estamos a la deriva. Las artes están a la deriva en este momento. El ministerio. ¿Qué pasa? ¿Cuántas familias Viven del arte. dependen de esto? Directa e indirectamente. O sea, los técnicos. Es que el arte, vamos a ver, el teatro son los técnicos, la tramoya, los músicos, maquillistas, La señora es que limpia el teatro. el que limpia, el que hace boletería, el La que que está en la cose. soda, ¿ah? La que cose ahí. La que cose, vestuaristas, o sea, es un gremio muy amplio. Frustración, lo que nos está pasando ahora, que es un reflejo muy claro de lo que siempre pasa. Perdón. Por eso te digo que ser lo que somos no lo hace cualquiera, lo hace realmente el que tiene el don y la vocación de ser artista, porque solo así nos logramos más. Yo he querido tirar la toalla 1000 veces. A eso íbamos. 1000 veces, ya yo no vuelvo, yo me largo, estoy harta. No, esto no es... Yo me voy a dedicar a vender cualquier otra ¿Qué cosa voy y a a ver qué hacer? hago. No sé lo que sé. Marce, no la puedo. crítica. Pasión. No puedo. La crítica. Mira, yo te voy a decir una cosa, es que yo he estado en espectáculos que son muy familiares y la crítica a mí me ha tratado muy bien. Cuando estuve en algo que no era lo mío, que me costó mucho, fue por ejemplo cuando tuve que bailar. Que ahí estábamos viendo imágenes precisamente. de Ese, cuando- mira bueno, la y ahora tuya, ¿dónde está? El video de ella. El video de ella. Bueno, Explicando. por ejemplo, ¿cuántos actores o actrices no están haciendo esto? Así es. Diciéndole a la gente y concientizándola a través de sus personajes y de su trabajo lo que tenemos que hacer para salir adelante sin cobrar un 5. ¿Por qué? Por nuestro amor. Yo me puse mi vestuario. Yo me caractericé y ahí estoy indicándole a la gente en personaje lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por la pandemia. Estamos contribuyendo. ¿Cuántos artistas no están cantando? Bueno, ya que cobren, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque si seguimos regalando el trabajo, por eso es que todo, ¿verdad? También, el que no se cotiza como tiene que ser, y el que, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? También uno tiene que poner un hasta aquí. Es que tenemos que ponerlo. Sí, el artista nace, el actor nace, pero es una carrera universitaria. Total. No es aprenderse de memoria un guión. No. Es estudiar al autor, luego la adaptación, ¿verdad? Y es entrar en la psicología del personaje. Bueno, vos sabrás más de esto que nosotros. Y pero hay una cosita, por es eso un es que yo esfuerzo digo, enorme. yo digo que el actor se hace y estudia, porque es una carrera efectivamente, pero también hay una cuestión. Y es que el actor nace con ese duende, nace con ese ángel que decía Lucho Barahona. Porque, perdóname, yo he visto gente graduada con doctorados en artes dramáticas que se paran en un escenario y el escenario les hizo así. Se los comió. Entonces se tienen que dedicar a otras cosas, a la docencia, no sé, a otra área de las artes dramáticas, ¿verdad? Porque también, fíjate qué pasa. Hay gente que realmente, y con esto quiero decir que no solamente hay una preparación, o sea, tiene que, en el teatro, voy a hablar del teatro porque es donde yo me desenvuelvo, tiene que haber gente que nace con ese ángel, con esa capacidad de, ¿me entendés?, atraer a un público con voz y de realmente ser de ser una actuación absolutamente creíble.
Verá, a mí hay cierto teatro que no me gusta. Por ejemplo, ¿verdad? Un teatro era muy bien, basta. Y eso no me gusta. A mí me encanta el teatro orgánico, coloquial. ¿Verdad? Ese lo disfruto mucho. Es que tenés una energía impresionante. Y tengo Marce. mucha energía, que me la criticaron en Dancing, ¿verdad? Porque además, claro, no, es que eso fue otra cosa. O sea, eso fue un reto que yo sentía que yo me iba a morir. ¿Qué crítica desde ahí, Marce? ¿De qué? O sea, ¿qué crítica te hacen desde este espacio? Del baile. De ahí es que fíjate, yo no soy bailarina, muchacha. Pero Exacto, pero entonces, digamos. de lo que tanto, Exactamente, lo por que eso. tanto me criticaron, de ahí era la energía que yo tenía. Pues con esta obra, que divina es que yo veo, gané mi segundo premio nacional de teatro con Sexos Benedictos con Anis Tarú, en una obra preciosa. Verá, y hacía el personaje de Carla, veme lo que bajé de peso. Y yo dije, ya, a mí me dejan de estar poniendo esas bandolas hasta abajo. Dije yo, pero ¿quién dice que las mujeres de 40 tenemos que vestir así como señoras de 100 años? Porque, ¿verdad? Y entonces, ay, qué bonitas fotos. Y sí, no, me criticaban, digamos, la parte de la crítica es porque era una línea que se llama ballroom, ¿verdad? Donde nosotros antes de empezar a bailar recibimos un taller y claro, pero yo casi me muero. Yo casi me muero, pero fue lo mejor que yo pude haber hecho, además del teatro, el aceptar participar en Dancing. Porque fíjate que yo tuve que pasar por una cantidad de emociones. Yo lloré mucho, me frustré mucho, tuve mucho miedo, salieron todas mis inseguridades como mujer. Porque claro, yo estoy en una zona como es el teatro. Esa es mi zona, ese es mi terreno. Sí, claro. Y sin embargo, a veces siento como cosillas, ¿verdad? Cuando hay que audicionar me pongo muy nerviosa. Pero ahí estaba primero con chicas mucho más jóvenes, súper guapas. Ay, dejémonos de cosas. Y te entran las inseguridades, perdón. Claro. Y yo en eso soy muy transparente. Y yo me llené de muchas inseguridades. Y yo decía, ay, no, y la panza, y yo con el delantalcillo del embarazo y la cesárea. Y entonces, y yo qué voy a hacer. Y se me empezó a hacer un lío. Me pegué mucho a una guía, a una amiga mía y a un amigo mío que son como mis guías. Y me decía, Marcela, enfóquese, concéntrese. Y entonces, conforme fui evolucionando en el programa, de verdad que la competencia se convirtió conmigo. Y yo decía, Marcela, bien. ¿Te amaste en ese momento? Me sentí muy orgullosa. Me sentí muy orgullosa. Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos la capacidad. Es que yo estoy hablando de esto y van a decir, wow, qué mujer más segura de sí misma. No. No, estás hablando de humanidad. Yo tenía mucho miedo. Estaba muy asustada. Muchas inseguridades como mujer, pero conforme iba, ¿verdad?, en las galas, y yo lo fui viendo, porque entonces, y además yo tuve una cuestión, que yo todos los bailes fui a reto. La gente que siguió Dancing, sabe que no estoy mintiendo, yo fui a reto todas las galas, solo a una no fui. Y el resto ya cuando sonaba el relojito, yo decía, ahí voy yo otra vez al reto, ¡pum!, en efecto. Marcela, reto, y no sé qué. Y entonces me acuerdo que yo decía, entonces era más trabajo. Era más trabajo, era confiar más en mí y era competir junto con otra pareja, ¿verdad? Para ver si se iba la otra o el otro compañero o me iba yo. Y yo me acuerdo que ya hubo un momento que yo le decía a mi bailarín en son de vacilón, le decía, no, ensayemos primero el reto, porque de fijo vamos, porque en efecto, de fijo, ¿eh? Y entonces yo le decía, no, ensayemos primero el reto y después ensayamos la coreografía que nos toca, ¿verdad? Y fíjate vos que después entonces yo empecé como a aprender a darme cuenta de que yo iba a aprovechar mis fortalezas. ¿Cuál era una fortaleza para mí en Dancing? Que yo era actriz. Que yo no solamente bailaba, ve mi cara ahí. O sea, yo también interpretaba con la cara el baile. Entonces yo no me separaba, digamos, el cuerpo de mi cara. Era todo, era una expresión era redondito, ¿verdad? El trabajo. Y entonces fui haciendo la competencia para mí. Y entonces hubo un momento en que me dijeron, yo había bailado un tango. Y ya el que salía ahí en ese vestido, porque ya yo llegué y dije, no, mamacita, no, me iban a poner un vestido larguísimo. Y yo dije, no, mi amor, vea, yo tengo buena pierna, a mí sáquenme la pierna, ya que es eso, de esos vestidos tan largos. Yo empecé como a adquirir, vea, empecé como esta soy yo. Como empoderamiento. Marcela, vea hasta dónde ha llegado usted.
Pues vaya, y entonces la vestuarista muy simpática, yo le decía, Marijo, ¿por qué usted no me pone un vestidito más chinguito que se me da la piernita? Yo tengo buena pierna, sacámela, yo no soy una viejita de 100 años. Las mujeres de 40 para arriba, ay, mi amor, viera todo lo que tenemos para dar. Y de verdad, y entonces, recuerdo que había bailado un tango, entonces me habían recogido el pelo y yo dije, de fijo voy para el reto. Y yo sabía que el reto era un reggaetón, y yo me fui para maquillaje. No sabía que conste, le pasé por encima a la producción, pero se lo juro por mi hijo Emilio, que es lo más sagrado, que yo no sabía. Y yo llegué a maquillaje y dije, suéltenme el pelo. Pero porque, suéltenme el pelo, porque yo de fijo voy para el reto. Y el reto es un reggaetón y yo voy a ir a peluquear ahí. Armar la cabeza. ¿Qué? Bueno, oíme, en efecto, me sueltan el pelo, hablan con la productora y ¿verdad? Le dijeron, vea, fulanita, es que Marcela vino para que le soltáramos el peine. No importa, déjela. Déjela hacer, porque aquí no nos Porque de vamos verdad a yo no poner. sabía que no se podía. Si no, jamás lo hubiera hecho, porque sí soy muy de cumplir reglas. Y entonces, de verdad. Pero el pelo era parte de tu interpretación. Pero el pelo era parte del personaje que se iba a mandar ahí a bailar el reggaetón, ¿me entendés? Y de verdad, me solté el pelo, tiraron el reggaetón y yo le dije, Javier, voy a empezar tirándome al piso y arrancamos la coreografía y yo peluqueando. Pero vea que el pelo se hacía, que la gente que lo vio sabe que no estoy mintiendo. Que ya lo estaba disfrutando. ¿Qué? Yo dije, otra vez para el reto, o esta doña va para el reto otra vez, a ver quién se queda o quién se va. Y le puse, oíme, y no les miento, terminé yo el reto con Javier Acuña, que era mi bailarín, y el estudio Marco Picado completo. Bueno, por ahí hay un chiquillo que no me deja mentir, por allá atrás, ¿verdad? ¿Verdad? El estudio Marco Picado completo, y así, pero así, te lo juro. Y yo dije, me quedé. Marce, pero qué lindo, porque es descripción de la vida misma. Sí, y me fui quedando, paso por todos los procesos hasta que empiezo a disfrutar de esto, claro, y que pero es que grite el mundo. Exactamente, Marce, pero fue un proceso. Claro. Y esta parte hay dos formas de vivir la vida. ¿Qué me piden o qué creo yo que tengo para dar? Yo creo que uno tiene que partir siempre de lo que uno tiene para dar. ¿Verdad? Y entonces desde ahí uno se adapta, porque la misma cabeza, el mismo cuerpo, todo, excepto que el pelo iba a tener otro significado para vos. Sí, yo era a partir de lo tuyo. Sí, es que sí. Y entonces, es decir, yo me acuerdo la primera gala. Vea, yo sentía que yo me iba a desmayar. Se lo juro. O sea, porque son 77.499 luces encima tuyo. 50.000 cámaras que te las meten casi así en la nariz, con las cámaras. Entonces usted, a pesar del susto, tiene que ser bonito, porque no la pueden ver con cara de loca, ¿verdad? Entonces... Y era así, ¿verdad? Las piernas no se me sostenían. Y yo decía, me voy a desmayar. Me sentía súper nerviosa, ¿verdad? Y entonces, y ahí yo fue donde dije, Ugalde resuelva, ay, porque yo me hablo, Ugalde resuelva, porque usted aquí, y nada, ya está aquí, mita, ya usted, ya tírese, ¿verdad? Y me empiezan a tirar la de Celia Cruz en una canción. Además, que yo sé bailar. Claro, pero eso es otra cosa. Exacto. Usted tiene que llevar cuentas, tiempos. Usted tiene que hacer un montón de cosas que no. En el escenario yo me muevo muy sola. ¿Verdad? Hay otro tipo de coordinación. Y puedo hasta improvisar, ¿verdad? Porque vos ya llegas a un momento en que actúas y puedes improvisar. No, en el teatro no. En el teatro se improvisa solamente si hay un accidente. Ay, qué interesante. No por eso se ensaya 3 meses una obra de teatro todos los días para llegar a improvisar. No, señora. En el teatro, todo lo que usted ve se hace exactamente igual todos los días. ¿Y en el teatro profesional. Sí. En el teatro profesional. Y cuando hay accidente ahí sí, mi amor, ahí sí resuelva. ¿Verdad? Ahí sí resuelva, porque pasan muchas cosas en el escenario, estás con el público en vivo. Claro, Oye, claro, Marce, pero ya así como para chismear bonito. Entonces, yo estoy desmayadísima. Vos ahí, en ese primer momento te tiran Celia Cruz, ¿y qué pasa con vos? Y, o sea, además de que me temblaban hasta las pupilas de los ojos, que yo decía, y yo dije, vea, o usted se manda con lo que usted sabía hacer, Marcela. O sea, tire la energía, juegue con la cara y péguese y acuérdese lo que el bailarín le dijo. Y me empecé fatal, porque entonces uno tenía que hacer como una cosa como así. Y yo empecé así, iba ya mal, pero de los nervios, pero yo dije, no importa, entonces hice como así. Y entonces improvisé y me le pegué. ¿Verdad? Que esa es la ventaja. Y él te seguía.
No, yo lo seguía a él. Exacto, exacto. No, No, al él revés. iba adelante y donde yo vi que Yo ya me iba iba moviendo como detrás. Yo hice un toque así y me le pegué y nadie se dio cuenta. Y entonces fue cuando una de las juezas me dijo a mí, usted viene como una leona, ¿va? Y le dije, vea, fue tal el susto que yo no podía hablar. Fue terrible, porque entonces además después vienen y te entrevistan cuando usted está sin aire. Ahogado. ¿Verdad? Y entonces, ¿y qué? Dígame, Marcela Ugalde. Y yo... Y yo le decía, espéreme para hacer saliva, porque tenía la boca seca. Porque me dio mucha ansiedad, mucho nervio, y además que yo salí, como te digo, yo o salía así o me desmayaba. Marce, qué linda, porque uno no se imagina a Marcela Con esos nervios. con nervios. No, estaba muerta. O sea, jamás. Yo decía, pero ¿en qué momento? Decía yo. ¿En qué? No, si yo he hecho unas cosas que... Porque yo me salí de mi zona. Si aún en el teatro, cuando yo voy a hacer una obra de teatro, siempre siento nervios. Claro. Lo que pasa es que lo que yo sentí en ese momento, en esa primer gala, no eran nervios, era pánico. Yo estaba con pánico. Y yo decía, pero ¿y cómo hago yo para irme de aquí? A mí que me saquen. Y siempre llevé a mi hijo como mi amuleto. Mi amuletico. Emilio, desde la primera hasta la última gala que yo estuve, Emilio siempre fue conmigo. ¿Cuántos años tiene Emilio? ¿Cuántos años tiene? Ajá. Emilio cumple el sábado 12 años. Ya va para primer año, mi hijo. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero llegar con todo esto es que de repente uno cuenta algo de manera muy divertida. Ahora la cuento y me río mucho. Y agradezco profundamente, primero, la oportunidad. Segundo, el haber sido valiente y haber dicho que sí, a pesar de tener tanto miedo. Marce, vamos a hacer un pequeño cortecito. Sí, porque sí. ¿Verdad? Está bien. Vamos a seguir con tu energía y hay mucha gente aquí, ¿verdad? Preguntando, ay, que cuente más cosas tras bambalinas, ¿verdad? Ok. Porque con esa pasión y esa energía, ¿Sí? hasta aún le dan ganas de chismear. Ya venimos con más de la historia de Marcelo Ugalde, de su vida, su pasión, su energía. Hoy en ¿Y ahora qué? Honradísimos de tener a esta mujer con nosotros. Los movimientos en la Unión Nacional de Gobiernos Locales sigue. Que en la política hay algunos que dicen que se vale todo. Varios temas, especialmente el financiero, ¿verdad? La organización no ha sido manejada con criterios de imparcialidad. Si le dicen que no se sale. Los efectos de la pandemia o cuestionamientos políticos. ¿Cuánto se le pagó a don Roberto Gallardo por este plan? Roberto, pero usted concursó para estos proyectos. ¿Cuántos le pagaron? No sé puntualmente a qué te referirás con el cuestionamiento. Roberto, la empresa de su esposa, doña Eva McLeod, también tiene contrataciones con la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Y usted también desconoce si la hija de doña Karen Porras forma parte de esta empresa. En la empresa de su esposa trabaja la hija de doña Karen Porras. Contrataciones cuestionadas en la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Los detalles este jueves en edición estelar de Noticias Telediario. Ay, pero ay, ¿qué es esto? Ya hay estrés. ¿Pero qué relación tiene el estrés con la caída del pelo? Bueno, amigos de la revista, de eso vamos a hablar entonces este viernes. ¿Qué relación tiene el estrés con que se me caiga el cabello? Además, Eric Zumbado nos lleva hasta su cocina y nos trae una buena receta en rico y barato. Nos vemos de 8 a 10 este viernes. Chao. Ahora en Canal 8 nuestro horario vespertino viene renovado y cargado de los mejores programas. Los lunes las mejores conversaciones y temas actuales los podés ver en Sexto Sentido. Los martes, el profe Giovanni Calderón nos deleitará con sus historias y curiosidades en Mi Casa es Su Casa. Los miércoles, las mejores entrevistas en un formato distinto. Nos lo presenta Douglas Sánchez en Íntimo. Los jueves de la investigación profunda, crónicas y reportajes las podés ver en Testigo Directo. Y cerramos los viernes a cachete con Luis Carlos Monge. Ya lo sabéis, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, los programas más entretenidos no te los podés perder. Así que, quédate en el 8.
Gracias por continuar con nosotros en este su espacio y ahora que y pensamos que no se no es que no hay manera. No se puede, digamos, la energía de esta mujer es impresionante. A ella le trajimos una botellita con agua y ella procedió a tomarse. Así, es que a mí se me olvida que tengo esto. Exactamente. Marce, es esa energía, es esa fuerza, es impresionante todo lo que inspiras y a todo lo que invitas en el momento en que empezás a hablar de tu pasión, de tu vida. Sí, mi vida ha sido una vida de muchos contrastes, ¿verdad? He contado cosas muy, muy bonitas, he contado cómo fui siguiendo mis sueños, pero también he sido una mujer que en algún momento de mi vida fui una mujer muy llena de inseguridades, muy llena de miedos. A veces la gente cree ¿Ser madre soltera? Mira, ser madre soltera, no se me dificultó. Emilio llega en un momento de mi vida ideal. Es más, Emilio llega en un momento de mi vida donde yo no esperaba nunca ser mamá. Pero nunca, o sea, me había gustado y lo había pensado, pero no se dio. Entonces yo dije, pues no, ya no fui mamá. Y Emilio llegó a mi vida, yo me doy cuenta de que yo estoy embarazada de Emilio cuando tenía 37 años. Es decir, tenía 37 años cuando quedó embarazada. Y me doy cuenta porque el papá de mi hijo fue el que me dijo, Marcela, ¿por qué usted no se hace un examen de embarazo? Porque me sentía pésima. Y tomaba cosas para el dolor de cabeza, y tomaba migradorixina, y tomaba esto, y yo decía, pero ¿por qué yo me siento tan mal? Y mami un día me volvió a ver y me dice, ven, vuélvame a ver. Y yo, ¿qué fue, mami? Y me dice, pero así. Ay, no. Usted tiene ese ojo gacho. Ay, no, usted no es que está, eso me dijo mami. Usted tiene el ojo gacho. ¿Usted no será que está embarazada? Yo, ¿cómo el ojo gacho? ¿Cómo el ojo gacho? ¿De qué me estás hablando, mami? ¿Cómo uno va a saber que está embarazada porque tiene un ojo gacho? La señora sabe. 7 semanas de embarazo tenía. Ay, ya yo pedí que me sacaran pierna, mi amor. Ah, sí, yo, a mí ya con esas bandolas no me saquen. Sáquenme tuca. Sí, no, Emilio, es muy feliz. O sea, fue una cuestión maravillosa. Ha sido lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Él es el amor de mi vida, el hombre de mi vida. Yo me hice 4 pruebas de embarazo para creer que estaba embarazada. ¿Me entendés? Porque yo decía, no, ¿y cuáles 3 minutos que te dura esa prueba? Fue inmediata. Y entonces yo lloraba y yo decía, no puede ser, me metí debajo de una pila, me puse como loca. Y entonces el papá de mi hijo me decía, pero Marcela, y me decía, pero Marcela, y yo le decía, pero usted ¿por qué está tranquilo? Me decía, porque usted se volvió loca y no nos podemos volver locos los dos. Entonces cálmate. Y entonces, y fue una cosa, mira, que nunca. Y entonces fueron sentimientos muy, muy extraños, ¿verdad? Y entonces yo llego a San José y me hago otra prueba. Porque yo dije, no, esa prueba la hice mal, la oriné mucho y seguro llené las ventanitas. Por eso salieron todas las rayas y yo llené las ventanitas. Y entonces me vuelvo a hacer otra prueba y mami, que nunca me toca la puerta del baño, ese día me la tocó. Y yo, ya voy, mami. Entonces yo decía, ¿cómo hago? Y entonces metí la prueba en el vaso de los cepillos de dientes. Y yo así, papel a meterla, ¿verdad? Para ver que no me equivocara. Otra vez las ventanitas llenas. Y yo decía, no, ya estoy lista. Y entonces ahí sí ya yo como que empecé como a ubicarme y ahora sí, ahí anuncié. Y entonces adivine quién está embarazada de la familia. Y bueno, todo el mundo decía la vecina, pero ¿quién? Fulano, no. Y cuando decían Marcela, era un silencio. ¿Cómo? ¿Cómo? Marcela embarazada. Mira, pero así. Fue un embarazo que nadie esperó porque hubo un momento que yo dije, bueno, ya yo, mamá, no. Pero como yo no soy la que mando, ¿verdad? Entonces resulta que Emilio llegó a mi vida y esa misma noche mi hermana llegó con chupones, es la misma noche, y le dije, Ana, acompáñame a la clínica a hacerme el de sangre. Porfa. Esa es la tercera prueba. Esa era la tercera prueba. Sí, yo dije 4, no 3. La tercera y el ojo gacho de mamá. Es que y el ojo gacho de la señora, ¿verdad? Que tenía el ojo gacho. La cuarta. Sí, y entonces fíjate que yo cuando fui a la clínica, yo lloraba y yo le decía, Señor, que esas pruebas sean de verdad, que no, porque yo al principio no entendía, pero ya cuando yo me fui a hacer la prueba de sangre, yo le decía, ay Dios mío, que esas pruebas sean ciertas, que de verdad yo esté embarazada. Te conectaste inmediatamente, y de verdad, cuando me dieron el resultado positivo, yo me acuerdo la primera vez que yo sentí a mi hijo, yo me descompuse, porque vos no sabes cuándo lo vas a sentir, claramente, ¿verdad? Y es el amor de mi vida, es una de las razones
de verdad que me mantienen a mí más aguerrida que nunca. Qué ahora. hermoso, Marce. Ahora, en la tarde justamente le preguntábamos a toda la comunidad que cuál es ese momento mágico en sus vidas, y muchísimas personas lo que ponen precisamente es el día que me convertí en mamá, el día que supe que iba a ser mamá. Hay momentos mágicos en mi vida. Hay un momento mágico en mi vida que tal vez más adelante podamos hablar cuando haya más tiempo, ¿verdad? Porque no todo en mi vida ha sido color rosa, no. Hubo momentos en mi vida a raíz de mis inseguridades, de mis miedos y de un montón de carencias emocionales que yo tenía, que no sabía que las tenía, que tomé pésimas decisiones en mi vida. Yo soy una sobreviviente. Yo soy una sobreviviente a una mala decisión. Yo soy una sobreviviente a los excesos, ¿verdad? En algún momento viví excesos, viví consumos, y en los cuales yo puedo decir que yo volví a nacer un 2 de mayo del 2005. Yo vuelvo a nacer, Dios me da de nuevo una oportunidad, porque además yo se la pido a Él, y le dije, Dios, y así se lo dije y lo reté, ojo, lo reté. Y yo le dije, Dios, si usted existe, sáqueme de aquí, de donde yo me metí por un montón de carencias, sáqueme de aquí, por favor, si usted existe. Y aquí estoy, 15 años después, contando una historia, Marce, ¿verdad? Por de supuesto vida. que Totalmente. para hacer una serie de tu historia deberíamos haber lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Pero Y precisamente... cerrar como el jueves, viernes. Exacto, precisamente estamos a unos minutitos ya Sí. de terminar con vos, pero esta energía, esta pasión, esta conciencia donde yo reconozco tuve excesos, hubo muy malas decisiones, mi vida se iba diluyendo quizá, bueno, entonces ahora sí. No queremos depositarte la responsabilidad de ser nuestra última invitada con un gran mensaje de cómo conectarnos, desde el realismo, desde, o sea, abrazar el dolor y abrazar la esperanza y la felicidad, o sea, desde tu historia, hoy a todas las personas que nos han acompañado estos 11 meses, ¿cómo le decimos? Que sí se puede. No, sí se puede. Una de las cosas que yo he hecho es permitirme, vamos a ver, hay que tener muchísimo cuidado con el exceso del positivismo que se está viendo ahora. Exacto. Suave, un momento. Si no es punchis. No. Aprendí que el hecho de que la vulnerabilidad no era algo malo. El ser vulnerable está bien, se vale ser vulnerable. Yo me permito, yo me trato ahora con... Claro, tuve que pasar por muchas cosas. A veces a uno le dicen, ¿vos serías capaz de, si tuviera la oportunidad de volver a vivir lo que viviste? Y te bueno, ay, sí, porque si no, no sería quien soy. No, yo no. No, perdón, yo no. Si a mí me hubieran dado la oportunidad y me dicen, si nos podemos devolver atrás, si usted podría... eso. Y brincarnos ese dolor, Claro. que significa estar donde yo estuve, claro, porque es muy doloroso, yo diría no, prefiero brincármelo con garrochita bien largo. Pero como no es una posibilidad, nosotros tenemos que aprender algo muy importante, y eso es lo que yo he aplicado en mi vida. O me quedo en el ayayay sufriendo por lo que viví, o aprendo la lección de lo que viví para que ese dolor tenga sentido. Es que si no, entonces ¿para qué? Y entonces, ahora sí, lo que yo he vivido ha hecho que yo haya cambiado en un montón de cosas. Me he convertido y estoy convirtiéndome cada día más en un área de Marcela de la que yo quiero ser, que no era, ¿verdad? Dejando a la Marcela actriz, porque no es solo la Marcela actriz, o sea, hay una mujer. Hoy, ¿cómo te definís? Una mujer, primero, muy agradecida, una mujer que a raíz de todo esto conocí a Dios. Tengo un Dios personal maravilloso. Mi Dios no tiene religión. Yo hice un Dios, creé un Dios personal donde lo conocí, donde me demostró además que está, y que yo decía, uy Dios, ahí he estado siempre yo. Cuando lo reté. Y lo reté y me dijo, está bien, mi amor, pero lo más importante, mi Dios personal es un Dios supremamente amoroso. Y se vale llorar, se vale sentirse mal, se vale ser triste, hay que dejar la culpa. Yo soy una persona que tengo que lidiar todos los días con la culpa. La culpa de que si el chiquito, la culpa de que si esto, la culpa de que si el otro. Entonces, es un trabajo de una práctica diaria, porque uno lo puede decir aquí muy rápido, muy fácil y todo. No, yo tengo que practicar todos los días el ser compasiva conmigo, el no boicotearme, porque Marcela puede ser la peor enemiga de Marcela, el aceptar las cosas que están pasando, porque la aceptación es un principio espiritual, porque yo me baso en la espiritualidad y no en la religiosidad. La religiosidad no me gusta. La religión me alejó de Dios, la espiritualidad me acercó a Él, ¿verdad? Y he aprendido a ser una persona capaz de ponerme en el zapato de alguien más para no juzgar y enfocarme en ser una mejor persona yo, y por ende todo alrededor
se va a ir acomodando. Pero hay días en que caigo y caigo en una gran tristeza y me lo permito, pero al día siguiente digo, vaya, ¿qué tiene usted en sus manos ahorita? Vaya y se maquilla como una tapia, se pone bonita y la parte emocional la vamos a ir trabajando. Y pido, y hoy soy capaz de hablar y de pedir ayuda, cosa que antes yo no hacía. Yo todo me lo callaba, yo no decía nada. Y eso me llevó a tomar pésimas decisiones. Hoy no, hoy necesito ayuda, hoy la pido y se vale. Y aquí estoy todos los días como una mujer mortal, común y corriente, luchando todos los días para hacer de mi vida el mejor día, porque yo vivo bajo un lema y es solo por hoy. Solo por hoy. Un día a la vez, porque la vida es así. Punto. Marce. Demasiado, gracias, Marce. Es impresionante. Y dice una televidente que la abuelita también usaba el mismo método, justamente el del ojo gacho, y que sí es real. Bueno, sí, claro, mamita, ese ojo gacho ya va a cumplir 12 años el sábado. Sí. Marce, bueno, hablábamos en la celita de maquillaje que conocerte, ¿verdad? Es un honor, ¿verdad? Tenerte acá es un honor, tener una persona tan connotada, una artista, una mujer como vos. Gracias. Muchísimas gracias por dejarnos este mensaje, por dejarnos llenos de energía, por dejarnos, ¿verdad? Una escuela, aceptación, compasión, proceso, no auto boicotearnos y ver la vida así. O sea, todos tenemos nuestros momentos oscuros, todos hemos estado ahí. Y que se vale. Y se vale. Y se ¿verdad? vale. No hay vida iluminada al 100%. Qué rico poder reconocerlo como mujer y validarlo como mujer. Y sobre todo, sacarle una cosa muy importante y es, ok, si la vida y las circunstancias me están poniendo o me han puesto caminos difíciles, está bien, yo los enfrento. Un dolor, tengo que enfrentarlo, pero eso sí, ay, por Dios, aprendamos las lecciones, porque si no, entonces, ¿qué sentido vos tendría? dijiste una clave preciosa. Ahora pido ayuda. Esto está muy grande, me siento, ayúdenme. Empújenme, sosténganme. Yo creo que esa es una clave. Marce, tenemos que decirte gracias por formar parte de esta historia. A ustedes gracias por invitarme y como lo dije desde un principio, en el momento que me invitaron, no lo dudé un segundo porque sigo el programa, porque creo que estamos en tiempos de edificarnos, porque este es el tipo de programas que necesitamos, programas que nos levanten el ánimo, programas que digan se vale estar mal, pero estas son las herramientas para estar bien, porque tenemos que edificarnos, ser transparentes. No todo es perfecto, se vale, pero necesitamos ser personas que sumemos y no que Marce, restemos. tenemos que decirte gracias. Mañana tenemos un programa especial, síganos, porque preparamos un programa súper especial de despedida. Todos los mejores momentos para vos, para mí, son diferentes. Todos hemos tenido diferentes conexiones. Mañana va a ser lindísimo. Así es, así que los esperamos mañana, 6 de la tarde en punto, por este su Canal 8 y por este su espacio, por el que hemos construido con tanto amor. ¿Y ahora qué?